Ya, podés, ahora, Sony. ¿Ahora sí? Sí, ¿Estamos sí, listos? Ok, sí, sí. lo activo entonces. Sí, sí, podés comenzar. Ahora sí. Voy a compartir pantalla acá para los chicos y listo. Control, listo. ¿Me escuchan? Buenas noches o buenas tardes. Les doy la bienvenida a lo que es... Buenas. No se preocupe. Sean bienvenidos. Les doy la bienvenida, al curso de gestión y monitoreo de riesgos en municipios metropolitanos, aplicando herramientas SIC, teledetección y análisis de caso. Primeramente, voy a presentarme. Mi nombre es Sonia Flores Acuña, soy ingeniera ambiental y voy a estar acompañándolos, guiándolos en estos 9 módulos que nos quedan para avanzar. ¿Ok? Dentro del contenido mínimo del curso, lo que vamos a ver ahora es el tema 1, que es la introducción a la evaluación de riesgos ambientales, clasificándolos en riesgos ambientales naturales y riesgos ambientales antrópicos y su dedicada evaluación. Para posteriormente entrar a lo que es la normativa legal vigente, bajo las normas base que pueden ver en pantalla, que son la ley TC33, la ley 700 y la ley de la madre tierra. Muy bien. Vamos a empezar con la presentación. Todos pueden ver mi pantalla. ¿Pueden ver tranquilamente la pantalla? Está bien. Es para comenzar. Bueno, como introducción al curso, me gustaría darles la bienvenida a este primer módulo, en el que pretendo lograr que ustedes tengan una visión completa de lo que es la aplicación de medidas de gestión de riesgos ambientales en Bolivia, desde un punto de vista conceptual y normativo, con tal de que tengan las bases necesarias para entender y sobre todo lo que más quisiera enfocarme dentro de estos módulos es hacer un análisis extensivo de los conceptos y la relación que tienen los mismos con las responsabilidades y obligaciones institucionales frente a los posibles riesgos que hay ahora en nuestro país. ¿Ok? Entonces, como introducción, podemos decir que desde el punto de vista ambiental, la gestión de riesgos como tal fue inicialmente excluida de los procesos de toma de decisión en la ejecución de proyectos. Sin embargo, esta información ha ido desapareciendo hasta la actualidad debido a que, que estos procesos están profundamente conectados, tanto la toma de decisiones y la gestión de riesgos para establecer lo que es la viabilidad de un proyecto en sus aspectos ambientales, legales, económicos y también sociales y culturales. No obstante, en la realidad, lo que hemos podido observar en estos últimos años ha sido bastantes deficiencias en la aplicación de lo que es la gestión de riesgos a los escenarios de nuestro país. Y esto es fácilmente probable debido a que hemos sido testigos de varios desastres naturales que han ocurrido y que siguen ocurriendo en la actualidad, como ser los incendios forestales, bueno, como última noticia está el incendio de la Chiquitanía, lo que son las inundaciones del oriente boliviano y, eh, y los casos de sequía extrema en el Chaco, en nuestro Chaco boliviano. Problemas que no solamente no han podido ser solucionados por varios factores. Uno de estos factores importantes es el grado de seguimiento que se tiene a estos problemas, la inversión, la aceptación de la población a las medidas que se quieren aplicar y sobre todo la falta de información y de estudios científicos avalados, es decir, respaldados. Sino que también, según el escenario y el análisis de la situación de cada departamento,
va a necesitar un estudio distinto y un estudio específico para cada escenario. Tomando en cuenta que para aplicar estas medidas de remediación es necesaria la utilización de recursos económicos direccionados a que puedan ser aplicados en nuestro país. Un momentito, por favor. Mil disculpas por la interrupción. ¿En qué estábamos? Así. Es así que tomando en cuenta estos escenarios que acabo de mostrarles, la aplicación en Bolivia se torna un tanto compleja respecto a los distintos escenarios que tenemos en nuestro país, puesto que tenemos ecosistemas de distinta naturaleza, que presentan distinta calidad de manejo de recursos naturales y sobre todo distintas exigencias por parte de la población. Entonces, volviendo al tema, para la aplicación en Bolivia es necesaria la utilización de recursos económicos e intelectuales direccionados a la aplicación de metodologías de evaluación de riesgos. Permitan no solo pues evaluar, sino también caracterizar, analizar, para así tener propuestas de rehabilitación o de mitigación de las amenazas y de los riesgos que puede haber en cada escenario. Esto estas propuestas deben estar avaladas, bueno, desde la perspectiva de este curso tendrían que estar avaladas de una manera cuantitativa, teniendo en cuenta que es así que estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, bienestar y calidad de vida de las personas bajo el enfoque de un desarrollo sostenible, que está dentro de nuestra normativa legal, especialmente en las normas 777, la 1333 de la ley, la 1333 y la ley 300 de la Madre Tierra, que a su vez exigen lo que es un desarrollo sostenible a las poblaciones, cuidando siempre la recuperación de sus recursos naturales para una utilización más óptima. Es así que la evaluación de riesgos como tal se torna entonces como un eje, como el que ven en pantalla, central en lo que son propuestas de desarrollo para cualquier proyecto o actividad, si nos vamos a ese punto. Y que tiene un carácter obligatorio y permanente, es decir, que se debe de manera obligatoria hacer un seguimiento a todos los estudios de gestión de riesgos ambientales, y estos tienen que estar compuestos de lineamientos, acciones y sobre todo disponibilidad de recursos para aplicar planes, programas o proyectos. Es así, a partir de esta recolección de datos cuantitativos, podemos aplicar herramientas complementarias al mismo. Es decir, no solo aplicar una evaluación de riesgo superficial en la que evaluemos a partir del punto de vista del consultor o del profesional que está haciendo el análisis adecuado para cada escenario, un análisis superficial de los tipos de riesgos, las amenazas que pueden haber en un determinado territorio y en este caso a nivel municipal. Es por eso que en este curso vamos a intentar complementar estos estudios con herramientas como son los sistemas de información geográfica y la teledetección. Los sistemas de información geográfica, porque estos permiten analizar diferentes patrones en los cambios del terreno, así también nos permiten manipular la información, información que está ligada a grandes extensiones de terreno, ligada también a lo que es el análisis de patrones, el manejo de recursos y el manejo de espacios, sino también utilizando herramientas de teledetección que nos permite conocer a profundidad las características de un objeto que podemos estudiar. Por ejemplo, puede ser en un ecosistema, podemos ver los cambios en un determinado tipo de vegetación o en un determinado cambio en el desarrollo de alguna ciudad colindante, es decir, el grado de afectación que tiene un terreno.
por esta razón que, habiendo introducido de esta manera estos 3 pasos, podemos decir que la evaluación de riesgos es una herramienta bastante útil en lo que es la evaluación de los mismos, y que su aplicación en Bolivia está totalmente afectada por falta, podríamos decir, por falta de complementación con otras herramientas. Es decir, que dentro de la toma de decisiones y el proceso de ejecución para la viabilidad, para determinar la viabilidad de un proyecto, es necesario que se apliquen metodologías de evaluación de riesgo de manera cuantitativa en nuestro país, diseñadas y sobre todo específicas para cada escenario que se quiere estudiar, a partir, y es lo que vamos a ver en este curso, de herramientas complementarias como son los sistemas de información geográfica y la teledetección. Continuando con el curso, vamos a ver lo que es la terminología. Me gustaría comenzar con un término bastante complejo, que es la construcción social del riesgo. La construcción social del riesgo se refiere a todas aquellas herramientas de carácter social, es decir, que está bajo la percepción de la sociedad el determinar qué tipo de riesgos, el determinar el tipo de riesgo al que la población misma está expuesta. Pero no podemos hablar de riesgo sin hablar de peligro, que está definido como una situación con el potencial de causar un daño. Esta exposición, según las definiciones, puede ser de manera voluntaria, es decir, que nosotros mismos nos expongamos a ese peligro de manera voluntaria, como practicar un deporte de riesgo o exponernos directamente a un químico o aplicarnos algo que nos haga daño, como de manera involuntaria, que es estar expuestos, por ejemplo, a contaminantes atmosféricos de manera progresiva, como en varias ciudades del mundo que presentan un grado de contaminación severo, como son Nueva York o Shanghái. Asimismo, no podemos hablar de peligro sin hablar de amenaza. La definimos como un peligro latente de que un evento físico de origen natural o causado o inducido de alguna manera se presente con una severidad suficiente para causar no solamente la pérdida de vidas, sino también exponer al sujeto o al grupo de sujetos a un daño irreversible. Es decir, que la amenaza va a depender del tipo de peligro al que estemos tratando. Esta amenaza puede ser de origen natural, ser causada por cualquier fenómeno externo que no tenga nada que ver con la incidencia humana. Puede ser que caiga un rayo y cause un incendio, o se genere un tsunami por el enfriamiento de las capas superficiales del océano. ¿Cómo puede ser socionatural? Aquellas que tienen un tipo que están causadas por alguna acción humana, como son los deslizamientos, las inundaciones, la desertificación, las sequías, inclusive los incendios forestales. Y por último, tenemos el tipo de amenazas antrópicas, que pueden ser aquellas de origen netamente humano, que están relacionadas a accidentes industriales, a contaminación industrial y algunos accidentes tecnológicos. Entonces, quisiera volver, una vez tomado en cuenta esos términos, quisiera volver a lo que es la construcción social del riesgo, que se puede definir entonces como los procesos a través de los cuales la sociedad y los distintos agentes sociales determinan los entornos y los contextos de riesgo, es decir, determinan y jerarquizan lo que son las exposiciones de peligro y los tipos de amenazas según su percepción. Esto suele ocurrir por la transformación de eventos naturales en amenazas, debido a la inadecuada, por ejemplo, cuando hablamos de amenazas antrópicas, a la inadecuada ubicación de edificaciones o infraestructuras, o cuando hablamos de un tipo de amenaza socionatural, a la transformación de recursos naturales y condiciones que aumentan lo que es
el grado de peligro. En este caso sería un grado de peligro, me gustaría que participen aquí. Tomando en cuenta el cambio, en la transformación de recursos naturales de una zona, podemos tomarlo como una amenaza socionatural. ¿Qué tipo de peligro estaríamos enfrentando? ¿Voluntario o involuntario? Quisiera que me respondan eso. ¿Ninguna participación? Bueno, cuando tenemos, por ejemplo, un tipo de amenaza que se refiere al cambio del uso de recursos naturales de una zona, que ya podemos identificarla como una amenaza socionatural, puesto que tiene un grado de incidencia humana en los cambios. En este caso, el peligro que estarían afrontando sería la pérdida de sus recursos naturales, a lo cual como es la misma población la que ha causado la transformación de ese entorno, podemos tomarlo como un peligro voluntario, puesto que se han expuesto a sí mismos. Continuando con la terminología de construcción social del riesgo, esta se ve afectada entonces, esta determina no solamente los peligros y las amenazas que puede enfrentar o que puede adoptar una sociedad para ser tratados, sino también determina el grado de vulnerabilidad de la misma ante la amenaza y el peligro. Entonces, tenemos como vulnerabilidad es la capacidad de resistencia cuando se presenta algún fenómeno amenazante, o la incapacidad de reponerse después de que ha ocurrido o han sido expuestos a un tipo de amenaza o peligro. Es así, bueno, colocando como un ejemplo, las personas que viven en planicies son más vulnerables a las inundaciones que los que viven en lugares más altos. Un ejemplo simple. En un aspecto ambiental, podemos decir que la vulnerabilidad, en este caso ambiental, está ligada a lo que es la susceptibilidad y predisposición intrínseca del medio y los recursos naturales a sufrir un daño o una pérdida. Es decir, la vulnerabilidad es la resistencia que pone el mismo medio ambiente ante los cambios que tiene durante cualquier factor externo o interno dentro de su sistema. Todos estos conceptos de peligro, amenaza y vulnerabilidad determinan lo que es la gestión del riesgo. Podemos definirla entonces como el proceso de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo. Esto entonces va a determinar lo que es la evaluación y el seguimiento de políticas que permitan controlar lo que son los peligros y amenazas a partir de la percepción de vulnerabilidad de la población, con tal de, para evitar que se generen desastres naturales o se generen escenarios poco favorables para la subsistencia de la sociedad o del medio ambiente del que esta depende. Esto se toma en cuenta bajo medidas de reducción, control y capacitación. Sobre todo, al final lo que se quiere lograr con la gestión del riesgo es un grado de manejo de desastres naturales que permita a la población saber contestar la pregunta más importante es ¿qué hacer bajo un escenario de riesgo ambiental? Así que podemos clasificar los riesgos en riesgos ambientales y riesgos antrópicos. Comenzando por los riesgos ambientales. Los riesgos ambientales están definidos como la probabilidad de que ocurra un impacto negativo en el medio ambiente y de que éste tenga consecuencias negativas tanto en la población como en los sistemas ambientales de los cuales depende. Esto ya lo había dicho antes,
si combinamos el término de gestión de riesgo a lo que es el riesgo medioambiental, entonces estamos hablando de lo que es gestión de riesgo asociado a la gestión inteligente de los recursos naturales de una zona. Es decir, que cualquier afección o cualquier tipo de degradación que exista en el medio ambiente no solamente va a afectar a la población en sí o a la salud de la misma, sino a la disponibilidad de recursos de las cuales, en el caso de los municipios, las poblaciones están dependientes. Entonces, eh, lo que queremos, lo que queremos aquí, dentro del manejo de los riesgos ambientales, entre sus aspectos más generales está identificar qué tipo de riesgo se tiene, y esto se realiza mediante la inspección del lugar, es decir, la caracterización de la misma, el tipo de suelo, el tipo de vegetación, el tipo de clima, que nos va a permitir dar una descripción exhaustiva de cuáles son las deficiencias que tiene dicho medio al ser expuesto a los riesgos más comunes. Por ejemplo, en zonas donde se tiene un nivel mínimo de humedad en el medio ambiente tienen un clima relativamente seco, son tendentes a estar expuestas a incendios, lo cual es recomendable tomar medidas preventivas. Y para esto necesitamos, además de estudiar el medio en el que estamos, el medio en el que vamos a aplicar nuestras medidas de mitigación, es determinar el tipo de degradación que ha existido en ese ambiente. Es decir, qué tipo de influencia negativa o qué tipo de transformación ha sufrido. En esto, quisiera hacer énfasis en lo que hace la acción humana sobre los espacios que no han sido que no han sido influenciados por acción humana, es decir, que no han sido todavía tocados. Es decir, en qué grado las acciones que se están aplicando sobre ese terreno van a repercutir sobre el medio en total y sobre todo sobre el tipo de actividad, obra o proyecto que se quiera realizar en ese predio. Por último, una vez que podemos identificar y determinar el tipo de degradación, podemos realizar recién un manejo, evaluación y tratamiento de los riesgos ambientales a los que está expuesta esta zona. Entonces, dentro de los riesgos ambientales, podemos llamarlos riesgos ambientales naturales, para reducir la probabilidad de que ocurra un impacto negativo, es necesario no solamente conocer el medio o el área de estudio a manera superficial, es decir, a manera biofísica, sino también realizar un análisis para ver cuáles son los factores que influyen en el tipo de degradación que está pasando la zona. Para así, a partir de este conocimiento, realizar una evaluación más profunda y determinar propuestas de manejo y tratamiento de la zona para evitar, mitigar y reducir los efectos negativos a los que podría estar expuesta. Y pues pasamos a otro tipo de riesgo, y es en el que más nos vamos a direccionar, que son los riesgos ambientales antrópicos. Estos están definidos o son conocidos como la probabilidad de ocurrencia de un impacto negativo en un ecosistema totalmente transformado. Y ojo, que he dicho transformado y degradado. Quisiera hacer énfasis aquí, puesto que en la mayoría cuando hablamos de riesgos ambientales antrópicos, estamos hablando de riesgos ambientales que ocurren en un sistema en el que ya se ha cambiado totalmente la dinámica y el movimiento de recursos dentro del mismo. Es decir, que estamos hablando de sistemas que no tienen ya un desarrollo natural, sino que está totalmente condicionado a las acciones humanas.
A esto hago referencia, al sector industrial, al sector, al sector urbano, que son sistemas que, si bien han tenido un grado de transformación severo, siguen subsistiendo con los recursos naturales que han generado. Sin embargo, cuando hablamos de riesgos ambientales antrópicos, estamos hablando, hacemos referencia generalmente a desastres como los que ha pasado en Chernobyl o algunos incendios de gran magnitud, causados obviamente netamente por acción humana. Ante esto, es necesario analizar los riesgos ambientales antrópicos a partir de la identificación de problemas asociados con condiciones ambientales, es decir, fuera de que hayan sido causados o no por la acción humana, qué condiciones ambientales se han atribuido a la ocurrencia del fenómeno o se pueden atribuir a la ocurrencia de un fenómeno desfavorable que puede ser prevenido. Una vez que hemos identificado los problemas asociados con las condiciones ambientales, fuera de que existan o no, dependiendo el caso, se prosigue con la caracterización de los riesgos identificados, es decir, según los problemas asociados que ya presentaba un sistema, o presentaba una industria, o presentaba un municipio como tal, en la caracterización de riesgos vamos a hacer énfasis en las causas, en las consecuencias y sobre todo en cómo esos dos factores influyen para que pueda tratarse. A esto me refiero a que si en un municipio tenemos problemas de deficiencia de recurso hídrico, ver no solamente las condiciones ambientales que inducen al mismo, sino también cuáles son las causas. Una de las causas, por ejemplo, si hablamos de un problema de sequía, y en esto un ejemplo claro es el municipio de Aiquile, en Cochabamba, que tiene varios problemas por la captación de agua. No solamente es por el consumo de la población y por la cantidad de recurso hídrico disponible para la población, sino también ahí en ese caso, por ejemplo, tenemos lo que es la afección de condiciones ambientales, puesto que Aiquile es una zona desértica y los pozos perforados necesitan una mayor profundidad. A su vez, lo que nos da a entender, por ejemplo, en este caso, que la cantidad de acuíferos con los que cuenta el municipio son reducidos. Entonces, dentro de las causas, en el punto 2 de caracterización de los riesgos identificados, no solamente está un consumo, podría decirse, un consumo insuficiente, o sea, una extracción insuficiente del recurso, sino la insuficiencia del mismo para toda la población, para satisfacer a toda la población. Sino también otro factor, otra causa esencial son las condiciones ambientales de las que depende. Al ser una zona desértica, el proceso que debería darse sería una rehabilitación del medio a partir de captación de agua de otros predios más cercanos o el transporte del recurso hídrico hacia el municipio. Planes que deben estar verificados y cuantificados. Una vez que vemos los riesgos ambientales antrópicos, dentro de los dos riesgos que acabo de explicar, tanto ambientales como antrópicos, y especialmente en los antrópicos, puesto que estos poseen la mayor cantidad de poder de decisión, podríamos decirlo. Un factor importante es la participación de toda la comunidad, que es la exigencia más básica en lo que es cualquier sistema de gestión de riesgos, puesto que los afectados o los principales afectados, en este caso, que es la población, debe no solo sustentar los estudios ambientales que se han realizado sobre un terreno, sino también su participación nos va a servir para establecer parámetros de vulnerabilidad en cada situación. Los grados de vulnerabilidad van a variar sí o sí de escenario a escenario. Entonces,
Una vez establecidos estos parámetros de vulnerabilidad, podemos evaluar lo que es la naturaleza del riesgo, según el grado de amenaza, según el grado de peligro y según el grado de vulnerabilidad que habíamos explicado con anterioridad. Esto es en sí, como pueden ver en las imágenes, la participación de la población va a ser necesaria no solamente para identificar las falencias en cada municipio, sino también identificar causas, identificar también escenarios a futuro, identificar también condiciones desfavorables que está sufriendo la población y que pueden ser prevenidas mediante un buen plan de mitigación de riesgos. Evitar situaciones desfavorables como la que pueden ver en pantalla, que es el desborde del cruce Taquiña, que ha pasado el año pasado y, bueno, la primera vez hace un par de años. Ahora sí, entrando a lo que es, una vez tomado en cuenta la definición de riesgo y la diferencia entre un riesgo ambiental y un riesgo antrópico y su manejo, es necesario en la evaluación de riesgos ambientales antrópicos. Tenemos lo que es como primer paso, entonces la identificación del peligro. Puede medirse mediante efectos en la salud y aplicando un seguimiento a los factores de riesgo. Estos dos, tanto los efectos en la salud como el seguimiento a los factores de riesgo, nos va a dar lo que es una cuantificación del riesgo al que se está exponiendo la población. Netamente, cuando hablamos de riesgos ambientales antrópicos acá, estamos determinando las afecciones directamente a la salud de la población. Entonces, cuando hablamos de cuantificación del riesgo, podemos medirlo con la bibliografía en riesgo relativo o en un riesgo atribuible. Y el riesgo relativo puede definirse como el grado de incidencia que tiene una afección específica sobre una población expuesta. Es decir, que el riesgo relativo va a medir cuantitativamente la afección de cualquier peligro al que esté expuesto una población definida en términos de porcentaje. Esto se puede medir a partir de los datos censales que tenemos en el sistema de nuestro país para ver el grado de mortandad sobre el grado de mortandad de la población bajo distintas afecciones, enfermedades o últimamente se está haciendo la medición de situaciones ambientales, es decir, de la exposición a contaminantes ambientales. Otro factor por el cual podemos cuantificar un riesgo a la población es el riesgo atribuible, el cual es la diferencia de proporción de sujetos con una enfermedad, es decir, que de un grupo de población que tiene una afección específica, ¿cuántos de ellos están expuestos a un factor de riesgo específico y cuántos simplemente no han sido expuestos de la misma manera? Es decir, que nos permite clasificar dentro de un grupo de riesgo al grupo de personas con mayor afección. Dentro de la bibliografía hay un ejemplo, les voy a mostrar un problema a continuación. No quiero cambiar esto. Ahora sí. Este problema se encuentra en la bibliografía que les he dejado en la carpeta de Drive. Y se los voy a leer. Dice, se quiere determinar la incidencia de cáncer de hígado de trabajadores en una fábrica de cloruro de vinilo, un gas que se utiliza para producir PVC, que es una materia prima para plásticos y tuberías que conocemos muchos, y que también es un compuesto cancerígeno comprobado.
Según el problema, en este estudio se incluyeron 200 trabajadores que estuvieron expuestos al cloruro de vinilo y de estos 200 trabajadores, 15 desarrollaron la enfermedad. El grupo, el grupo de control fue seleccionado de la misma fábrica, incluyendo trabajadores con historiales similares de tabaquismo, pero sin exposición al cloruro de vinilo. De los trabajadores no expuestos a esta sustancia, 24 desarrollaron cáncer y 450 no desarrollaron esta enfermedad. Entonces, dentro de este problema se nos presenta que 200 trabajadores estuvieron expuestos a esta sustancia cloruro de vinilo, de los cuales 15 contrajeron cáncer. El grupo de control de los trabajadores no expuestos, es decir, de los 185 restantes, 24 desarrollaron cáncer y 450 no desarrollaron esta enfermedad. 450 tomamos en cuenta que es el total de empleados de la fábrica. Entonces, al observar, entonces podemos medir el riesgo relativo sobre la incidencia de la enfermedad, es decir, el número de afectados sobre la diferencia entre los que no han sido afectados del mismo grupo, sobre el número de población que ha sido afectada sobre la población que no ha sido afectada del total de la fábrica, obteniendo así un resultado de 1.48 en los cuales el cual nos quiere decir que la población de la fábrica en sí, que es una población definida, sí tiene un grado de exposición a la enfermedad, puesto que dentro del riesgo relativo al aplicar la fórmula, cualquier resultado menor a 1 quiere decir, significa que la población no está expuesta a un riesgo mayor que la población no expuesta. Sin embargo, aquí según los datos del problema, la población, dentro de la población de la fábrica, el grado de enfermedad es mayor, es decir, que la población sí tiene un grado de riesgo mayor, puesto que de los que están expuestos, un gran porcentaje puede adquirir esta enfermedad, lo cual presenta una amenaza de carácter crítico. Y según el riesgo atribuible, entonces, ¿cuál es la cantidad de la población afectada, es decir, del grupo de afectados que tiene la enfermedad? Se hace una resta entre las diferencias del riesgo relativo, dando como resultado un 0.025 del porcentaje de población dentro de los afectados que sí ha obtenido la enfermedad por estar expuestos a este gas y no solamente por los antecedentes que ha presentado. Es así que dentro de la evaluación de riesgos ambientales antrópicos podemos relacionar la medición cuantitativa de estos riesgos a partir de análisis estadísticos bastante sencillos y sobre todo también el estudio con otras ciencias como es la epidemiología, que en este caso hemos aplicado un problema relacionado a esa área de la ciencia, como también están la matemática, la física, la ecología, dado que podemos aplicar una ecuación similar a problemas, a datos ambientales, y conocer los compuestos específicos en la composición, por ejemplo, de suelos, de aguas, que nos permiten evaluar también el grado de exposición al riesgo que tiene una población totalmente urbana, en este caso. Ahora, para continuar, voy a dar una introducción a lo que es la normativa legal vigente, mostrándoles las normas legales base para lo que es el tratamiento de la gestión de riesgos. Como primera tenemos en nuestra Constitución Política del Estado, la cual dicta
el uso sustentable y la protección de los recursos naturales, induciendo a lo que es el desarrollo sostenible. Asimismo, la obligación a nivel social y legal en la protección del medio ambiente. Es decir, que todos los niveles, que todas las instituciones, no importa el nivel jerárquico, están en la obligación de proteger los recursos naturales con tal de que estos no sean alterados de manera irreversible. Esta afirmación está respaldada asimismo por la Ley 1333, que nos da a entender lo que es la conservación de los ecosistemas. En esto quisiera hacer un énfasis, puesto que en la conservación de ecosistemas lo que se quiere conservar son los flujos centrales de cada sistema ecológico, es decir, los procesos de los cuales depende la subsistencia de ese sistema y que pueden ser favorables para la utilización, es decir, que pueden extraerse, que pueden utilizarse por la población. Dentro de la Ley 1333 también tenemos la afirmación del desarrollo sostenible como un paradigma de desarrollo, es decir, que todas las actividades, obras o proyectos, en el grado de incidencia que puedan tener al medio ambiente, deben tomar en cuenta lo que es el desarrollo sostenible para, como había mencionado antes, no transformar el medio ambiente de manera irreversible y que este pueda seguir siendo aprovechado por futuras generaciones. Esto se ha logrado a partir de la incorporación de la temática ambiental. En esto entra lo que es la gestión de riesgos dentro de las actividades, obras o proyectos que quieren ejecutarse dentro de nuestras sociedades, ¿no? Y en el caso de los municipios, con mayor frecuencia aún, puesto que se tiene un choque en lo que es un sistema totalmente transformado y un sistema natural, que veremos más adelante según los análisis de caso. Asimismo, la Ley 300 compensa la Ley 1333 con la gestión de los sistemas de vida, que otra vez refuerza la idea de la conservación de ecosistemas, pero que incluye lo que es la articulación del vivir bien para los lineamientos de orientación de la gestión pública. Es decir, que no solamente se debe ver el desarrollo sostenible bajo la conservación de los recursos naturales y su continuo uso, sino también el vivir bien de la población, es decir, la conservación de los sistemas naturales para el aprovechamiento de la población y asimismo su sustentabilidad dentro de la sociedad. Otra ley que respalda las anteriores es la Ley 031, que otorga un plan de desarrollo municipal asociado al sistema de planificación del Estado. Dentro de este plan de desarrollo municipal están los lineamientos de desarrollo que incluyen no solamente los lineamientos ya leídos anteriormente, sino que inducen al crecimiento municipal a partir de la evaluación del medio, es decir, de la evaluación de los impactos ambientales como de la evaluación de la gestión de los riesgos a los que está expuesto cada municipio. Y da un aporte de un nuevo paradigma al otorgar a la madre tierra el derecho de sujeto colectivo de interés público. Es decir, que las afecciones a la madre tierra tienen que estar bajo un proceso de evaluación en el que se debe asegurar que los recursos naturales del municipio no se verán severamente afectados con tal de no solamente favorecer el crecimiento del municipio, sino conservar la dinámica de los sistemas naturales. Obviamente bajo la premisa de protección a lo que es la madre tierra. Y por último, la Ley 777, o del Sistema de Planificación Integral del Estado, que promueve la gestión de riesgos, cambio climático y sistemas de vida. Es decir, que bajo las anteriores premisas mencionadas, la gestión de riesgos
se tiene entonces como una herramienta principal para, para cualquier, para cualquier, para cualquier proyecto de desarrollo. Y lo que, lo que promueven ese tipo de estudios es la armonización de elementos socioeconómicos y biofísicos en la evaluación territorial, que es a lo que queremos llegar con una buena aplicación de medidas de gestión de riesgos ambientales y la inclusión de lo que es la evaluación de la gestión de riesgos ambientales antrópicos, para así tener como objetivo dentro de nuestros análisis la conservación de las funciones ambientales inducidas a al objetivo de las leyes mencionadas, que es de la ley 777 y de la Constitución Política del Estado, que van a lo que es el vivir bien. Ahora, yendo de una manera más específica, la ley de gestión de riesgos en nuestro país, la ley 602, es una ley promulgada el año 2014 y cuyos aspectos ambientales claves relacionados con toda la normativa legal base que he explicado anteriormente es la participación obligatoria de todas las autoridades nacionales, departamentales y municipales en la gestión de riesgos ambientales. Se posiciona, dice, la evaluación de riesgos ambientales como eje central para la ejecución de proyectos. Ya lo habíamos mencionado en la 777. La gestión de riesgos debe desarrollarse a partir de una visión que implica la coordinación y articulación multisectorial, territorial e intercultural. Y por último, estas deben estar sujetas a un proceso de seguimiento de las medidas de prevención de riesgos de manera continua. Es decir, que ante la aplicación de cualquier proyecto o cualquier cambio en lo que es el progreso de los municipios, se debe hacer un seguimiento de los riesgos ambientales a los que están sujetos. Ahora, si se dan cuenta, dentro de los aspectos ambientales clave que he mencionado aquí, no hay una, no hay una mención a lo que son los riesgos ambientales de origen antrópico. Y dentro de estos dos primeros capítulos que les he explicado hoy, quisiera que con la bibliografía y incluyamos el término de riesgos ambientales antrópicos a la aplicación de la Ley 602 y a las normas de base que tenemos en nuestro país. ¿Para qué? Para que mediante los estudios de caso que vamos a avanzar en los módulos siguientes, podamos no solamente implementar las metodologías que se encuentran disponibles en nuestro país, sino complementarlas con herramientas que permitan establecer medidas más específicas dependiendo del escenario, y más aún en municipios, puesto que los municipios ahora están colindantes con zonas naturales que no han sido alteradas y cuya exigencia de su misma población, del crecimiento de los municipios, del crecimiento de los sectores de producción, hace difícil la evaluación, hace compleja la evaluación de un sistema que puede ser alterado de la noche a la mañana y necesita sí o sí herramientas que puedan servir de base para establecer lineamientos eh, mucho más óptimos. ¿Ok? Esta sería la presentación por hoy, pero me gustaría, dentro de todo lo que hemos explicado hoy en día, que me digan, según su opinión, eh, qué es lo que más les ha llamado la atención del módulo, uno, y dos, si tienen alguna duda al respecto. Les paso la voz, chicos, me pueden preguntar con toda confianza.
Leyendo el chat, me llega la pregunta de Yesenia Barrientos. Me dice, ¿el colapso de un sistema pluvial de una ciudad en época de lluvias es considerado una amenaza socionatural y antrópica o netamente socionatural? En este caso, si queremos, vamos a ir a la diapositiva número 2. Bueno, una diapositiva anterior. Las amenazas pueden ser socionaturales, antrópicas y naturales. En el caso que tú me mencionas, si es un sistema pluvial de una ciudad, este debe tener el diseño que debe implementarse para un sistema pluvial debe considerar también el grado de amenaza que puede recibir como factor externo, en este caso del medio al que está expuesto. Si el sistema pluvial de una ciudad colapsa, se debe tomar como un factor de emergencia. No obstante, al ser diseñado por, al ser diseñado por especialistas y por humanos, en pocas palabras, sí puede considerarse como una amenaza antrópica, puesto que la falla no está en la condición ambiental a la que está expuesto, sino en el diseño del proyecto que se ha implementado. Y los lineamientos metodológicos o de mitigación que deben aplicarse al problema que me estás mencionando deben ir direccionados a lo que es el diseño. Puede atribuirse una ampliación del diseño pluvial o puede atribuirse una ampliación de los canales o asimismo ampliar lo que es el tamaño del sistema para una mejor dirección de las aguas que están circulando, más aún en épocas de lluvia. No sé si respondo a tu respuesta, a tu pregunta. Ahora sí. Ahora sí. Van a disculpar, no podía mostrar mis diapositivas. Perfecto. ¿Hay alguna duda más? Quisiera tomar unos minutos para darles el primer trabajo que me gustaría que lo discutamos entre todos. Los voy a animar a participar conmigo en cada clase. Y como primer trabajo, me gustaría que averigüen o que me hagan más bien un listado de 5 desastres naturales ocurridos en nuestro país y que me identifiquen la naturaleza de las amenazas y el grado del peligro al que está expuesto. Asimismo, de estos 5 desastres naturales, me gustaría que seleccionen uno, el de su preferencia, y que según los datos censales del 2001, lo vamos a tomar en cuenta por ahora, me digan el porcentaje según su criterio, de los grupos de vulnerabilidad del desastre que me están analizando. Este trabajo lo voy a escribir en el grupo de WhatsApp y asimismo se los voy a dejar colgado en la plataforma Moodle de la página de Hidrotierra. Una vez, ese trabajo no es para el día jueves, que va a ser nuestra siguiente clase, sino va a ser para el día sábado, en el que con el tema 3 vamos a hacer un análisis exhaustivo de los desastres que han escogido ustedes. Sin embargo, si han escogido de ese listado que me van a hacer algún desastre específico, me lo comunican al grupo de WhatsApp. Así, el sábado entramos directamente con sus análisis y vamos a ir revisando conmigo y asimismo van a explicar para sus compañeros en donde vamos a ver todo lo aprendido durante este primer módulo y vamos a ver también el análisis legal de cada caso. ¿Está bien? Dicho esto, espero que hayan disfrutado la clase tanto como yo. Al ser la primera clase, siento que me han ganado un poco los nervios, pero me alegra mucho haber compartido esta información con ustedes y les voy a dar seguimiento en todas sus dudas, en todo lo que quieran preguntar en los grupos de WhatsApp y en la plataforma. El material de referencia utilizado para la presentación y para la terminología y
los ejemplos que he mostrado se encuentran en la carpeta de bibliografía de la plataforma. Sin más que decir, me despido. Nos vemos el jueves, muchachos, y no se olviden para el sábado tenerme el trabajo listo. Lo voy a recepcionar el día viernes. ¿Está bien? Que tengan buena noche. Hola, hola, Sonia. ¿Sí? Bueno, hay una consulta aquí por Facebook de Fran Ramos. Los eventos extraordinarios se vienen dando más seguido. Esto sabemos que es parte de varias variables como el cambio climático, el crecimiento de áreas urbanas y el mal manejo de cuencas. ¿Qué herramientas sí podemos aplicar para evaluar estos campos en corto plazo? Dentro de las herramientas sí que podríamos aplicar, digamos, si lo que necesitamos es manejar el recurso hídrico, sería el diseño de drenajes para lo que es en las zonas bajas. También la descripción de las cuencas de estudio que se van a estudiar de manera específica, es decir, que no podemos agarrar un área de estudio grande sin conocer los afluentes o los efluentes que pueden estar influenciando a un tipo de población. Y también está el diseño de... Disculpame, Marquito, me estoy atorando. Ahora sí. ¿Me escuchas? ¿Hola? Sí, sí, claro. Perfecto. Entonces, podemos hacer lo que es un diseño de drenajes para el tipo de cuenca que se está manejando. También podemos diseñar mediante herramientas SIC un, un sistema de un sistema de bloques que permitan proteger a la población de tipos de inundaciones, puede ser causadas por lluvias o desborde de ríos, según el tipo de escenario. Tendría que verse según un caso de estudio específico para poder explicarle mejor, pero en términos generales podrían aplicarse herramientas básicas, ¿no? Como la que le acabo de mencionar, que es el diseño de drenajes. Como... Bueno, eso era la pregunta de Frank. Bueno, las herramientas siguen, en fin, complementando tu respuesta. Las herramientas existen bastante. Entre ellas está el EHMS, el GeoRA, que ayudan bastante, ¿no? Ya que vemos zonas urbanas que hay desvío de los cauces naturales y es ahí donde provocan realmente la inundación. Cuando el urbanizador quiere cambiar el curso de una red natural, es ahí donde se ve lo que es al menos las inundaciones en zonas urbanas. Ya, ya algunas cosas naturales como son las arriadas que vienen y eso vienen de forma natural, pues no. No sé, Fran, si le dimos la respuesta a su pregunta. Y muchas gracias a los asistentes de aquí el curso, de la primera clase. Esperemos que en estos siguientes días igual vamos a empezar igual de la misma forma los siguientes cursos, así de forma al vivo, la primera clase. Bueno, agradecerles a todos y que tengan buenas noches. Muchas gracias.